Gracias por escuchar Piedras Vivas Podcast. Un espacio de encuentros, Puentes. y diálogo. Un lugar donde el protagonista eres tú. Tus sueños, ilusiones, miedos y anhelos más profundos son también los nuestros. Porque la iglesia no son sus edificios, programas o estructuras. La iglesia está viva, la iglesia sigue caminando. La iglesia eres tú. Bueno, buenos días. ¿Qué tal, ¿Cómo estamos, John? Gustavo? ¿Listo? Muy bien, listo para el desierto. El desierto. El desierto eres tú. Seguimos con esta historia de... El desierto es Roma. El desierto es Roma. El desierto ya fue. Sí, pero Aunque siempre hay el otro... desierto siempre es. Siempre vuelve, ¿eh? Nunca te escapas del desierto, Nunca caray. te escapas, ¿no? Y eso es porque es muy importante tener Bueno. desierto. Para ubicarnos en el tiempo, sé que nadie preguntó. Nobody asked. Nobody asked. Nobody asked, pero dicen los historiadores que en el año 33, después de la muerte de Cristo, Pablo tuvo su conversión. Luego Se arranca lo se que ya arranca a dijimos predicar, los episodios sinagogas, anteriores. ¿no? Entonces, Pelea con todos, ¿no? y aquí vamos a contemplar, en un episodio vamos a condensar 13 años. 13 años, los años formativos. Más o menos nuestros 13 años de formación Ahí están, también para ser es cierto. sacerdotes. Ahí está. Y queremos contemplar varios desiertos, silencios y intimidades con Dios, obviamente, en la vida de San Pablo, antes de que arranca pues sus viajes. Viajó más que tú, Pablo, ¿no? Entonces vamos a... Y eso ya es mucho decir. Es mucho decir. Entonces vamos a contemplar esto. Guíenos en la lectura de este pasaje y luego vamos a entrar porque es un episodio, según yo, muy rico. Pablo en el desierto. Sí, qué importante es ese lugar existencial de silencio para formarnos, ¿no? Uh-huh. Vamos a entrar ahí a ese misterio. Normalmente nos perdemos a veces en las cosas de luces y donde se predicó y las cartas, pero como ya dijiste tú, pasó 13 años prácticamente haciendo nada y al mismo tiempo recibiendo todo, ¿no? Pasaje bíblico, Gálatas, ahora vamos a una de sus cartas. Para mí mi carta favorita yo creo es San Pablo junto con Romanos, yo creo. Gálatas 1, del 11 al 17. Quiero que sepan, hermanos. Ahí les va. Ahí les voy otra vez. Ya volví a escribir. ¿Cómo que andabas tú callado, pues? No, eso fue su primera carta, escrito en 47. Ahí, primera carta. Primera carta, Después sí. del primer viaje. Exacto. Ahí está. Exacto, sí. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo, para que yo lo predicara entre los no judíos, no consulté a nadie. Ahí está el problema. Y luego, ¿que por qué, Pablo? No consultaste a nadie. ¿Qué te costaba preguntarle por ahí nomás al obispo si podías? Oye, ¿cómo se hace esto, pues? Oye, no consulté a nadie. Tampoco subí a Jerusalén. No, sí fuiste. Sí fuiste. No te hagas, Pablo. Ahora resulta que no fuiste. Ahora sí. Es lo que te digo. Es que... Está bien, ya había pasado tiempo. Está bien. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Fui de inmediato a Arabia. Aquí... Sí. ¿Sí o no fuiste a Jerusalén o no? ¿Fuiste o no fuiste? Es que aquí también hay una de esas discrepancias históricas. Sí. Interesante, ¿no? Pues ya en este punto, ¿no? Porque pues entramos al tema del desierto. San Pablo que, bueno, él aquí dice en Gálatas que se fue a Arabia. Hay una discrepancia a lo mejor ahí histórica y también narrativa en la Biblia de lo que Lucas propone en los Hechos de los Apóstoles y lo que Pablo dice después en Gálatas. Pero al final no es tan importante en cuanto que los dos coinciden con un cierto periodo de aislamiento. Y de ausencia. Y de ausencia. Sí. O sea, sabemos que por ahí del 34 hasta el 46, o no sé, más o menos, pues hay un salto donde no se sabe nada de la vida de Pablo, ¿no? Es como cuando estás en primaria y ya listo para la pastorela, pero sales antes del tiempo. Y la maestra, no te toca ahorita. Vas para atrás. Y ahí con el palito como te saco otra vez. Te sacan así porque eres árbol. Exacto.
Eres el árbol en la pastorela y nomás te sacan Exacto. y te mandan para atrás. Así mero. Vemos que pues, San Pablo estuvo de 10 a 13 años, por lo menos, Ujú. ausente, por así decir. Seguramente años de paz para muchas iglesias, porque no andaba ahí Sí. gritando y tal. Pero lo importante es que Pablo reconoce quizás lo que ya habíamos dicho en los episodios anteriores, ¿no? Que es muy importante separarte durante un momento, incluso de la predicación y tal, para encontrarte, ¿no? Para escucharte y sobre todo para releer tu historia, ¿no? Vemos aquí a Pablo que se va al desierto, posiblemente durante mucho tiempo a tratar de entenderse a sí mismo, Ujú. volver a escuchar su propia historia y escucharla y releerla ahora desde los ojos de ese Jesús, ¿no? Sí, y como hemos visto ya en los primeros, o sea, los primeros momentos de la vida cristiana de Saulo, yo creo que no solo la iglesia no estaba preparada para Pablo, pero Pablo no estaba listo también. No listo en cuanto no tenía las cualidades ni capacidades para predicar. Se ve que estaba sobrecualificado para esta Ujú. misión. Tenía muchos dones y carismas para hacer lo que hacía. Pero muchas veces, como tú dijiste, con recién conversos o gente que es muy fogoso con el mensaje de Cristo, muchas veces el celo excede la caridad, ¿no? Y muchas veces usamos la verdad como espada en vez de bálsamo. Ahí está, Y es muy... cortando cabezas. cortando cabezas y diciendo que este no puede predicar, que este no puede hacer ciertos actos litúrgicos porque no has podido integrar en tu vida ciertos elementos del cristianismo y de seguir a Jesús. Entonces, pues eso, si se retire del escenario, como nosotros en Roma en un momento. Sí, es importante, yo creo también aquí, descubrir que quizás una de las prioridades al encontrarte con Jesús en tu vida, este Jesús que remueve todo y que cambia, Ujú. quizá la prioridad número uno del discípulo no es tanto predicar, sino recordar, ¿no? Escuchar al maestro, escuchar a Jesús, pasar tiempo con él. Puedes tener todos los contenidos adecuados para la predicación y no conocer a Jesús o no dejarte predicar a conocer por él, Jesús, sí, sí, o no sí. predicar al Jesús, ¿no? Sí, Puedes sí, sí, predicar doctrina y no a Jesús, ¿no? Y cuánto bien hace este desierto en momentos específicos de nuestra vida, ¿no? Decías tú cuando estábamos en Roma, ¿no? Y llevábamos ya varios años, bueno, por lo menos 1 año, 2 años, pues con mucho contenido en redes y predicando y tal. Creciendo y vamos. Crecíamos mucho y no sé qué. Entrando en conflicto con todos, ¿no? Y estábamos como Pablo igual, sí. Sí. Entrando en conflicto, muchos no aprobaban, ni unos dentro, otros fuera, igual, y nosotros no, hay que seguir. Y quizá también en esos primeros años, también a lo mejor mucha inmadurez de nuestra parte, también, ¿no? Incapacidad de reconocer, no, yo sé y sé hacerlo bien, y lo que pasa es que ellos no entienden y tal. Esto es lo que la iglesia necesita hoy. Sí, y recuerdo ese momento donde dijimos, oye, ¿y si nos salimos de todo durante 1 año? ¿No? Digo, hubo varios motivos, pero al final salimos de redes por 1 año entero, y yo creo que fue ese año el más fecundo y el que nos tiene ahora aquí grabando Yo creo que episodios sí. de la Biblia, ¿no? Fue un cambio radical nuestro contenido antes y después de ese desierto Cañón. que Dios nos permitió vivir, Sí. ¿no? En Roma. Y esto es lo que, sobre todo para la gente que hemos estado, digo, tú y yo somos como más metidos en esa cosa de religión, la gente que dice, ¿no? Tú que estás más cerca de Dios, no. ¿No? En nuestra vida que pues chance hemos recibido tantos contenidos, tantas ideas sobre Jesús, Ujú. o Saulo que venía con tantos conceptos del judaísmo. Para él en el desierto tenía que primero recordar todo, como que, a ver, vamos a recordar primero como toda la historia, vamos a reconsiderar también de nuevo todo, también sobre todo reinterpretar, ¿no? Reinterpretarse es el paso antes de la verdadera conversión. Pablo tuvo ese primer impacto, esa primera conversión, pero tardó 13 años en ahondar, en reinterpretarse, ¿no? En entender quién soy yo a la luz de esta luz que me cegó en el camino hacia Damasco. Sí, y justo pues esta segunda idea, ¿no?
presente en toda la historia de salvación. También lo hemos visto mucho, este desierto. Y basado un poco en el libro de Oseas, ¿no? También un libro precioso. Te llevaré al desierto. Esa promesa te llevará al desierto. ¿En qué consiste esta dinámica del desierto, ¿no? Dios invita, yo te llevaré, ¿no? No vas a ir tú solo, yo te llevaré, dice Pablo, que fue llevado también de alguna manera al desierto, ¿no? Yo te llevaré. Un desierto que nos causa miedo a muchos, ¿no? No escapamos a toda costa del desierto, pero en el desierto hay algo que podemos encontrar, ¿no? Y quizá en un primer momento, la primera característica del desierto es el silencio. Estamos acostumbrados a hablar todo el tiempo. Pablo hablaba y hablaba y hablaba y quizás escuchaba muy poco, ¿no? Y cuando solo hablas, se te acaban los contenidos muy rápido, porque no escuchas, ¿no? Es mucho más difícil escuchar a Dios que hablar de Él. ¿No? Así es. Amen, my brother. O sea, creo que más ya acabamos el episodio aquí. Yo. Y también su viaje en silencio en el desierto, algunos escritores espirituales dicen, o sea, nada es cierto aquí porque Pablo da muy, muy pocos detalles. Bíblicamente, algunos dicen que fue a Arabia, es de The Arabian Nights are like Arabian days. ¡La lámpara! ¡La lámpara! ¡La lámpara! It's hotter than hot. Anyways, el punto es que dicen que fue a Monte Sinaí. O sea, hizo como una peregrinación hacia los lugares. Monte Sinaí, ni que nada, hombre. El punto es que tuvo que releer también toda su interpretación de la ley. Él dice ahí en Gálatas, ¿no? Yo que tanto defendía con ardor y furia a las tradiciones mosaicas, algo así, dijo, ¿no? O sea, como, mi celo exagerado sí, por las tradiciones de mis antepasados. Eso, ¿no? Eso, entonces tenemos eso, y entonces, ¿de dónde brotan esas tradiciones? Obviamente en Monte Sinaí y el desierto en general, ¿no? Todo el Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros nacen de ese humus del desierto en Israel, ¿no? Como que era un pueblo tan rebelde que necesitamos poner un molde muy fuerte para que no se fueran de las manos del Señor, ¿no? Pero más allá de que se fuesen ahí o no, no es esencial. Pero, como tú dijiste, de despojarse de esas tradiciones sobre todo, ¿no? Pues obviamente vas despojándote de lo material, pero ¿cuánto nos cuesta despojarnos de lo espiritual? Ahí está. ¿No? Somos muy ricos en lo que nosotros consideramos estructuras y esquemas espirituales que solo impidan el espíritu actuar en nuestra vida. Y eso obviamente ocurre en el silencio, yo creo. Y luego también esta experiencia de desierto, que por cierto, si quieren profundizar, vayan a escuchar el episodio sobre el desierto en el libro de Números. Que hicimos en la temporada anterior. Pero todos huimos del desierto y cuando estamos en él pensamos que el desierto es solamente el medio por el cual Dios me va a dar una gracia en el futuro. Entendemos el desierto como una prueba de un Dios que te aísla para premiarte al final del desierto. Y en realidad, cuando conocemos realmente ese desierto acompañados de Dios, resulta ser que Dios está en el desierto y no al final del desierto. Que Dios no es el premio para los que caminan y soportan el desierto, sino que es el alimento durante el desierto. Es el maná, ese que viene cada... ¿no? Ya lo vemos, es que esto está... ¿Y cuántas personas, cuántos jóvenes que vienen en dirección espiritual, en acompañamiento? Padre, es que sufro, estoy en un momento de desierto y no veo la luz, no veo la hora. Estoy en la noche oscura del alma. Estoy en la noche oscura del alma. Y, o sea, prácticamente como si Dios se va y vuelve cuando tú solo logres salir de esa experiencia. Como una prueba de Dios para ver si sales, estoy contigo. Cuando Él es el que te lleva de la mano, te acompaña y camina contigo en el desierto. El desierto es ya la presencia de Dios. Es lugar salvífico. También creo que Pablo va a arrancar de aquí su concepción, o sea, su idea de que Jesús te salva hoy y está contigo hoy. No es tu salvador después de una vida luchada, una vida moralmente recta. Tú no te justificas. Ahí está. Y menos en el desierto. Sobre todo ahí. Sobre todo ahí menos, ¿no? Mucha gente dice, no, si yo me purifico, vivo una vida moralmente recta, Dios me va a querer, ¿no? Yo tengo que ser presentable, yo tengo que llegar limpio a la iglesia, ¿no? Nada me impacta más en esa película que
de Jesus Revolution, cuando el pastor se pone a limpiar los pies de los jóvenes antes de que entren a la iglesia, ¿no? Dios está esperando a la puerta o contigo, limpiándote donde estés. Siempre. ¿No? Él te justifica, Él te pone recto delante de Él, porque es su hijo. Sí. No espera que te conviertes para amarte. Y ese decía también, antes de pasar al último punto, pues el mismo Jesús, ¿no? Tiene su experiencia de desierto antes de su vida pública, sí, ¿no? Sí. También lo hablamos, ahí está el episodio. Pero también el desierto, en cierta manera, es como el lugar teológico o existencial donde descubres también que no estás hecho para vivir solo, ¿no? Que es importante la soledad del desierto para saberte necesitado del otro. Y lo hemos hablado mucho, ¿no? En el desierto descubres tu identidad de pertenencia. Soy de Dios, pero después necesitas saber que eres para los demás, ¿no? Y por eso en las tentaciones de Jesús en el desierto es increíble. Yo creo que no me acuerdo si lo reflexionamos en ese episodio o no, pero Jesús responde ante la tentación hablando de la absurdidad de la soledad, ¿no? Por ejemplo, solo pongo un ejemplo, ¿no? Pero convierte estas piedras en pan, ¿no? Tienes hambre, estás solo, ándale, come, ¿no? Tú te mereces esto en tu soledad, te mereces esta compensación. Ándale, aquí están las piedras y tú puedes hacerlo, conviértelas en pan. Sí. Y tú podrás decir, no, y entonces Jesús descubrió que él tenía poder sobre el demonio. No, en mi opinión, Jesús dice, es absurdo convertir esto en pan si no tengo con quién compartirlo. La absurdidad de vivir para ti mismo. Es absurdo ser rey de todas las naciones de la tierra si solo soy rey para mí mismo. Sí. O si nadie de esos me quiere, ¿no? Si ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Ustedes saben que los reyes de la tierra los tiranizan. Jesús no viene a dirigir desde arriba, desde un podio. Quiere ser nuestro amigo, ¿no? Y entonces, en esas tres dinámicas de las tentaciones en el desierto, que Pablo habrá tenido 3, 6, 7 tentaciones más. Seguro. Porque en el desierto brotan. La única respuesta adecuada es la de una búsqueda de una comunión más grande, ¿no? Presencia como y todo Jesús. eso. Y pues vamos ahora sí, en el tercer punto, a esta imagen de dos desiertos en Pablo, sí. ¿no? Porque estos años fueron muchos años, como habíamos dicho, pero hay como dos lugares, ¿no? Exacto. Los históricos también dicen, obviamente, se convierte en 33 y luego pasa esos 3 años de 33 a 36, él mismo dice, fue a Arabia por 3 años. Pero tenemos con los momentos históricos que Pablo arrancó su primer viaje a Chipre en el año 46. Entonces, ¿qué hizo 10 años? 10 años es para mí su segundo desierto, aún más o a la par de fecundo con el primer desierto. Muchos dicen, Pablo y Lucas están callados, pero pues tuvo que haber estado en algún lugar. Algo tuvo que haber hecho. Dicen que regresó a Tarso, a su ciudad nativa, y como se retiró a su casa para participar en su negocio familiar, que fabricantes de tienda y cuero y todo eso. Y ahí creo que también, donde estaba, como tú dijiste, muy solo en el desierto, muy necesario, intimidar con el Señor, lugar de seducción y presencia de Dios, ahora tenemos interacción con la gente. Gente venía seguro a su tienda. Ahora chance vemos un Saulo más como calmado, donde pues sí, tiene que ganar su pan de todos los días, tenía que trabajar, tenía que convivir con su familia. Pero la gente pregunta, oye, ¿por qué no te veo mucho más en la sinagoga? O ¿qué es de tu vida? No te vi por 3 años. ¿Dónde andabas, no? Y esa ¿dónde andabas? ¿Dónde has estado? Arranca la pregunta, mira, alguien se me apareció. Y en esas conversaciones con distintas culturas, con distintas ideas, le preparó para ser apóstol de los gentiles, como lo llaman, ¿no? Dicen, porque todavía la comunidad, debemos saber, están dando vueltas en Israel. Dado también que estaban judíos, no podían salir mucho de Israel. Entonces vemos Pablo en lugar privilegiado en su negocio, en su Nazaret, en su lugar también de silencio. No estaba seguro en la sinagoga, si iba, quedaba callado, escuchaba la palabra, en su corazón digiriendo todavía sus 10 años, ese lugar como de digerir, de rumiar, de pensar, antes de que Bernabé fuera por él a Tarso y digo, oye, it's time to go. Y qué diferencia también en la actitud de en esa vida ordinaria, recibir a gente que te pregunta, oye, platícame de ti y de este Jesús, a ir a buscar y decir, yo te voy a hablar de Jesús. No, aquí pasó 10 años, como tú dices, en esa vida oculta, ¿no? En ese Nazaret, en Tarso, donde simplemente trabajó, cosa que después le ayudó también en el futuro en su misión, porque él dirá, yo no les he pedido nada, ¿no? Incluso a lo mejor les he comprado cosas. O sea, este Pablo que también va descubriendo también el sentido de la existencia
también meramente humana, a lo mejor ya no desde un punto de vista solo religioso, ¿no? El que siempre fue religioso y practicante, de repente cuando va quitando esa religión, a la que él mismo dice, como leímos aquí, ¿no? Tradiciones de mis antepasados de manera exagerada, ¿no? Cuando vas quitando de tu vida a veces modos exagerados de vivir la religión, empiezas a descubrir la belleza de la vida humana casi como una religión propia, ¿no? O sea, la religión, es decir, la práctica del trabajo, del comer con tu familia, de salir con los amigos. De tener un negocio exitoso. Cuando anulas todas las cosas religiosas que te pusiste por encima y quitas esa telaraña, de repente empiezas a descubrir belleza de la vida, la belleza de las cosas ordinarias. Y entonces Pablo empieza a descubrir también a Dios de una manera más ordinaria, ¿no? Y no solo por medio de ritos y formas. Y yo creo que también Pablo es muy reticente sobre este tiempo de su vida. Como muchos de nosotros no tenemos grandes historias. Ahora que lo pienso, 14 años en formación en seminario, ¿no? O sea, hay momentos muy gloriosos y chistosos y espirituales, pero tampoco podría llenar 1000 páginas de todo lo que hice ahí, porque pues pero sin ese tiempo ordinario sería imposible que Saulo después saliera a la misión. Entonces hay que abrazar, gozar y encontrar a Jesús ahí. No busques a Jesús en el templo, ni en la sinagoga, ni en rituales muy extravagantes. Lo busca en cada tejido que hizo, mientras como que su oración diaria del trabajo, de la comunión, de un buen vinito, de todo lo que hacía. Ahí tenemos que buscar y encontrar a Jesús. De todo un poco. De todo un poco. Muy bien. Pues Señor, Guíanos. Señor, gracias por nuestros momentos de desierto. Gracias, Señor, también te pido y bendigo a quien nos escuche que esté pasando por un desierto en este momento, que sea un lugar de encuentro contigo, que sepan que estás presente, no solo como premio, pero como caminar al lado de nosotros. Ayúdame a amar mis desiertos, ayúdame a buscarlos cuando los necesite y ayúdame a salir de ellos como entré, contigo. Amén. Amén. Nos vemos la la próxima. siguiente. Gracias. Chao. Gracias por escuchar este episodio. Piedras Vivas es una comunidad de personas que ha descubierto su identidad de hijos y que responde con libertad y frescura a la misión que Jesús confió a su iglesia. La iglesia no son sus edificios. La iglesia eres tú. Para más experiencias y contenido, síguenos en nuestras redes sociales y en la página oficial de Piedras Vivas.